Hola amigos, bienvenidos. Esto es Kibitamoyo, un espacio para la interpretación de diseño a partir de transformaciones en patronaje. Hoy vamos a analizar este modelo de vestido sugerido por uno de ustedes. Se trata de un vestido midi con una falda Eva C, manga larga y presenta un cuello alto tipo cisne apoyado sobre un escote con drapeado. Específicamente me solicitaron el diseño justamente de este cuello. Como en todas nuestras interpretaciones de prendas, vamos a comenzar con el básico. En este caso se trata del básico de vestido, ¿sí? En realidad el básico de vestido es la conjunción del trazado del patrón del torso base y la falda base, unidos por la cintura, entonces se convierte en mi vestido base, que recuerden previamente se habrá trazado a medida, ¿sí? Corregido, y entonces sí se convierte en mi plantilla para trazo. Voy a copiar exactamente cómo se presenta este patrón, dándole a la falda un largo extra de 10 centímetros porque considero que la falda sobrepasa la altura de la rodilla, pero por supuesto esta medida está directamente relacionada con las preferencias de cada uno y las características de la figura de la persona a quien voy a hacer este vestido. Voy a necesitar trazar líneas auxiliares para hacer la transformación. Conservaré las pinzas originales de el busto y la pinza de entalle, y desde el vértice de la pinza de entalle en la falda voy a trazar una línea perpendicular hasta el bajo. Luego esta línea se convertirá en un corte, del mismo modo que las dos líneas auxiliares que voy a trazar desde el vértice de la pinza de busto repartidas en el escote, como se ve aquí en el dibujo. Una vez que yo recorte los patrones se van a ver de esta forma. Voy a recortar además por esta línea auxiliar hasta llegar al vértice de la pinza de busto. Luego voy a tomar como referencia el punto de ancla, el vértice de la misma, y voy a cerrar la pinza con este movimiento, trasladándola a la base de la falda, creando entonces así la falda Eva C. Esta es una falda Eva C simple y básica, pero si yo deseara que tuviera más vuelo la falda, entonces voy a seguir cortando por esa línea hasta llegar casi al punto de la cintura, pero no voy a separar, o sea, esta parte voy a mantenerla conectada para entonces sí seguir ampliando el vuelo, abriendo aún más la falda como la vemos aquí. Para trabajar la parte superior voy a hacer exactamente lo mismo, voy a cortar por las líneas auxiliares hasta llegar al vértice de la pinza de busto y voy a hacer dos movimientos. El primero es cerrar la pinza de entalle, colocando como punto de ancla el vértice y girándola de esta forma. Y luego, o sea, en este movimiento he trasladado la pinza de entalle a el espacio de la capacidad de la pinza de busto. Ahora, una vez más, voy a cerrar la pinza de busto manteniendo el punto fijo justo en el vértice, y voy a cerrarla girando la porción superior del patrón como se ve en este movimiento, y entonces he trasladado la capacidad de busto y el entalle del patrón original base a el cuello o al escote. Entonces lo que voy a hacer es repartir de esta forma más equitativa, utilizando entonces el traslado de la pieza generada con la otra línea auxiliar, girándola de esta forma. Entonces he creado una separación un poco más sustentada. Esto luego será el espacio o el recurso que yo voy a tener para hacer los pliegues que presenta el modelo. Para dibujar la parte posterior voy a hacer exactamente lo mismo, trabajar con el básico de la plantilla del patrón base que vemos aquí, ¿sí? Este es el patrón base que yo voy a utilizar para diseñar entonces la parte posterior, y voy a proceder exactamente igual que hice con la delantera. Le voy a dar 10 centímetros extra, ¿sí?
o sea, en realidad es la misma medida, depende por supuesto de la medida que ustedes decidan, y a la falda también voy a trazarle la línea auxiliar que le tracé a la delantera. Fíjense que prácticamente es la misma falda. En la parte superior no voy a colocar una pinza cosida, porque en el modelo de la delantera no existe la pinza y tampoco va a existir en las faldas con la transformación. Entonces no va a llevar pinzas cosidas. Por lo tanto voy a respetar la medida original que tiene la cintura, restando entonces el recurso que tendría dado en el básico para la pinza que le di. En este caso serían 2 centímetros, por supuesto. Ustedes van a determinar la medida dependiendo de su propia pinza. Se lo voy a restar desde el lateral. Entonces he eliminado la costura de la pinza. Una vez separados, los patrones se verán de esta forma y voy a hacer la transformación primera que hice en la falda delantera de cerrar la pinza de entalle, trasladándola en la abertura creada por el recorte de la línea auxiliar. Y una vez más, para que sean las medidas similares con la parte delantera, voy a abrir y voy a ampliar, verificando que la medida que tiene el vuelo delantero sea similar a la medida que corresponde el vuelo trasero. Cuando nosotros estamos trazando una falda évasé o una falda medio circular, que también es évasé, lo más importante es mantener el largo que tiene el lateral con el largo que tiene en el centro. Generalmente cuando el lateral se desfasa o se corre del hilo, esta tela queda entre comillas biesada. En realidad no está el bies, pero es una forma de decirle, sale de la perpendicularidad. Esto genera que la tela pierda la estabilidad. Entonces es muy probable que esta parte tienda a caer. Si yo no tengo en cuenta entonces que las medidas sean similares, es muy probable que entonces el largo haga que luego cuando cosa la prenda, esta parte caiga. Se vería con una caída en los laterales y más alto en la parte central, como se ve en esta falda. Si bien la falda está en movimiento, se ve claramente que el lateral está más bajo de lo que debería estar. Para evitar esto tenemos que tomar en cuenta entonces esa medida, y además la prenda, una vez cortada, debe permanecer colgada, ¿sí?, en una percha toda la noche para que ceda por el peso natural y la gravedad la tela, y luego entonces nosotros hagamos una segunda corrección midiendo, ¿sí?, el centro y midiendo luego el lateral después de que la tela cedió y hacer la corrección. Muchas veces cuando se hace faldas évasé, voy a hacer aquí una pequeña demostración. Supongamos que yo no hago el corte y no hago la transformación, sino que decido hacer una falda évasé directamente sobre el patrón. Y digo, bueno, le voy a ampliar en el lateral 6 centímetros. A ver si lo hace 6 centímetros. Y hago esto. Cuando yo corro una línea, o sea, cuando yo hago una línea en diagonal, obligatoriamente cualquier línea en diagonal siempre es más larga que una línea perpendicular, ¿sí? Entonces, es muy probable que esta medida no corresponda o no coincida con el centro del patrón. Le retiré la punta, la marca que tenía en la cadera, entonces como yo tengo que mantener, fíjense, la cadera ahí, déjenme que haga me alejo un poco, yo tengo que pasar la línea por la cadera, entonces 6 centímetros es poco, le tengo que dar un poco más ahí. Vamos a acercar un poco aquí y un poco allá. Entonces digo, listo, yo tracé la falda évasé, terminado. Sí, aquí no hay una costura, esto ya está listo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo mido esta medida con esta, no van a coincidir. Cuando yo la superpongo, veo que miden exactamente lo mismo de largo. Está bien. Pero sin embargo, cuando yo trato de
empatar las dos medidas, o sea, fijarme si coinciden, el lateral va a tener, a ver, vamos a colocar bien, una diferencia, ¿ven?, en el largo. Esta diferencia, que aquí lo vemos como mínimo, sumado a que está al bies, la tela va a caer, y entonces esta diferencia puede llegar a ser algo así, por ejemplo. Cuando yo vaya a colocármela así a simple vista no va a pasar nada, porque este va a coserse con el otro lateral, pero va a haber una diferencia en el lateral con respecto al centro del patrón, y la prenda va a tener una mala caída. Por lo tanto, siempre es mejor trazar las prendas, o sea, los derivados de las faldas con transformaciones, porque yo tengo la seguridad que mi falda va a medir lo mismo en el lateral que en el centro. Ahora vamos a pasar a diseñar la manga. La tengo aquí, voy a hacer un acercamiento. Y la manga tiene un punto importante. ¿Sí? Yo estuve observando el modelo y fíjense que este modelo tiene varios puntos de atención. Uno, la manga es corta. Se supone que una manga con un puño tan largo debería llegar aproximadamente a, digamos, sobrepasar el nudillo de la muñeca. ¿Sí? El hueso que tenemos aquí en la muñeca debe pasar de esa medida. ¿Por qué? Porque cuando la persona flexiona el brazo, la manga no debe subirse, porque si se sube, en este caso el puño es suelto, pero si el puño fuera justo, la persona no puede mover el brazo, entonces no puede ser tan corto el puño. Fíjense que lo que sería la muñeca de la persona, ¿sí?, donde está el hueso de la articulación de la muñeca, estaría aquí, hay unos cuantos centímetros de diferencia. Desde ya el puño es amplio. Se supone que si es un puño largo, debió haber sido un poco más justo para que fuera más agradable, más simpático a la vista. Es claro que obviamente la prenda no está hecha a medida, entonces tal vez la modelo es mucho más delgada que el patrón con que se trazó la prenda. Pero hay otro punto más grave, eso sería, digamos, hasta podríamos decir que es diseño. Hay una cosa grave en esta manga, y que esta manga es corta y no tiene embebido. Como no tiene embebido, fíjense que aquí se ve el hueso de la articulación y hace estos pliegues. Esta manga no tiene copa. Al no tener copa, lo que hace es tirar la tela hacia arriba, porque obviamente acá necesito un espacio. Es como el busto. Si yo no le pongo capacidad de busto a una prenda, la prenda se sube o tira. Y esto pasa lo mismo, se sube y tira, ¿sí? Entonces, al no tener el puño ajustado lo suficiente, aquí no tiene la apariencia de manga con frunces o con pliegues, me quedó corta, aquí tengo un problema. Esto lo tenemos que, nosotros cuando diseñamos lo tenemos que solventar. Basándonos entonces en esta observación que acabamos de hacer, tenemos que tomar en cuenta que la manga, esta es la manga base, la voy a retirar para que la vean. Este es el largo total. En mi caso, la manga tiene 60 centímetros de largo. Por supuesto que es una sugerencia. Cada manga va a medir específicamente el largo del brazo, ¿sí? Las mangas bases se tienen que trazar con una determinada holgura. No mucha, pero una holgura. Yo en este caso no tiene, a ver cuánto tiene. En realidad sí tiene la holgura. No tiene 60 centímetros, tiene 62 centímetros. Porque 60 mide el brazo y le he dado 2 centímetros extra de holgura. ¿Por qué? Porque por dos motivos importantes. Uno es la copa, que yo tengo que tomar en cuenta que la copa, aunque tiene el espacio para el embebido, tiene que tener además del embebido el espacio que les dije para la articulación del hombro. Y además tengo que tomar en cuenta en esta medida extra que le doy, que puede ser más, yo le doy 2, pero puede ser más, la articulación del codo. El codo cuando flexiona, aunque la manga es amplia y me da espacio para justamente ese quiebre que tiene el brazo, la manga se va a elevar, va a subirse. Entonces, cuando la persona flexiona levemente el brazo, la manga va a quedar exactamente a la altura de la muñeca, porque en realidad cuando se trazó sobrepasaba la muñeca.
Esta es la manga base, ¿sí? Que la voy a colocar aquí. Cuando yo trazo una manga con puño, no puedo restarle a la manga base el puño, ¿sí? No puedo hacer esto. Bueno, aquí está el puño. Y bueno, a partir de aquí viene la manga. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo entonces es anulando la capacidad que tiene la manga de darme la libertad de flexionar el brazo, llevarlo adelante o levantarlo. Imagínense que el puño está justo a la muñeca. Entonces está como trabado. Cuando la persona va a flexionar, la manga no lo va a permitir que flexione. No tiene espacio, no tiene lugar. Entonces hay que tomar de referencia. Voy a retirar la manga que es la de mi modelo. Yo lo que tengo que hacer para hacer una manga con puño, voy a hacer una demostración, es trazar la manga tal cual el largo que tiene, ¿sí? No restarle el largo. Y luego tengo que ponerle el puño. En un puño normal 3 a 4 centímetros. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un puño de 3 y 4 centímetros, a ver, 4 me resulta poco. Vamos a ponerle 6, ¿sí? O la medida que ustedes deseen. Fíjense que los 6 centímetros sobrepasan la medida de la manga que está justo pasando el nudillo. Cuando yo cosa la manga, pongo el puño aquí, esos 6, 4, los centímetros que le dé, va a ser extra, se va a llevar hacia arriba y mientras tenemos el brazo extendido, eso se convierte como una especie de pliegue o de bolsa. Pero cuando la persona flexiona el brazo, eso entonces le da el espacio y la manga es cómoda. Y no se va a generar esos tiros que se hace aquí cuando la manga no tiene la suficiente holgura. Y por supuesto le tengo que dar la copa, a la copa le tengo que dar el movimiento, o sea, en el modelo que yo les mostré, el modelo que estoy trabajando, obviamente desde el inicio la manga base está mal trazada, por eso no tiene el embebido necesario. En nuestro modelo, el puño es bastante amplio. Yo he considerado, no tengo forma de saber exactamente cuánto mide, pero le di unos 14 centímetros. Como el puño es muy largo, yo no puedo darle 14 centímetros de holgura, es demasiado. Entonces, en vez de hacer como hice recién, de mantener el largo total de la manga, lo que voy a hacer es, a la manga le voy a restar en el largo la mitad de mi puño. O sea, cuando yo cosa el puño a la manga, voy a tener una holgura solamente de 7 centímetros, ¿sí? Y voy a compensar, será suficiente para que me dé la holgura. Le voy a dar a los lados 4 centímetros extra para que sea un poco más suelta, ¿sí? Aquí entonces se generarán unos pequeños pliegues o 2 tablitas. Y a 7 centímetros, esta es la medida, lo voy a colocar, es la medida que iría aquí, ¿sí? De aquí a aquí hay 7 centímetros aproximadamente. 7, esa es la medida que ustedes decían. Esta es la parte trasera, o sea, de la parte trasera de la manga voy a medir desde el lateral hacia dentro de la manga 7 centímetros y unos 10 centímetros más o menos voy a marcar para luego. Esto va a ser la abertura del puño. El puño se traza con la medida exacta de la muñeca más el cruce, aproximadamente unos 3 centímetros, ¿sí? Aproximadamente, dependiendo por supuesto de los botones que vaya a colocar. Bien, ahora vamos a pasar a la parte del cuello, propiamente del diseño del cuello, ¿sí? Y vamos a necesitar, en ese caso, trabajar solamente con los básicos. Aquí tengo el básico delantero y el básico trasero para diseñar mi cuello. Recordemos que una vez que yo haya confeccionado la prenda y la haya creado el drapeado, el cuello o el escote va a volver a tener la medida original que tenía antes de hacer la transformación. Por lo tanto, yo voy a trabajar con los básicos, porque la medida va a ser realmente, luego de que haga el trabajo, va a tener la misma medida que originalmente tenía el básico. Para diseñar el cuello voy a hacer uso de un rectángulo. Vean, aquí tengo el dibujo, el rectángulo. Aquí primero vamos a trabajar con la delantera. El rectángulo va a medir, he considerado, me pareció a mí, 3 centímetros de alto. Por supuesto, esta medida depende de las preferencias de cada uno.
y de ancho va a ser la medida del recorrido, atención, de la curva del escote delantero. A este rectángulo lo voy a dividir a la mitad con una línea auxiliar, como se ve aquí. Voy a tomar este rectángulo, vamos a ubicar aquí, y lo voy a presentar en el básico de esta forma, haciendo coincidir uno de los vértices de este rectángulo con el vértice que hace la conjunción del escote con el centro del patrón. Y voy a girar, manteniendo aquí el punto fijo o el punto de ancla, el rectángulo hasta que la base del mismo toque el vértice del escote con el hombro, como se ve aquí en el esquema. Fíjense que va a sobresalir, obviamente, porque claramente la curva no tiene la misma medida que tiene la diagonal. Entonces, claro, va a sobresalir, pero nosotros sabemos que mide exactamente lo mismo, aunque tengan diferentes formas. Voy a cortar por esta línea, entonces voy a trabajar con el rectángulo en dos partes diferentes. Voy a mantener el punto ancla como está aquí y voy a girar esta mitad hasta que el vértice opuesto toque el escote, como se ve aquí en el dibujo, y exactamente de la misma forma voy a girar, voy a poner el punto de ancla en esta parte y voy a girar hasta que una vez más la base de esta mitad de rectángulo toque el escote, ¿sí? Y por supuesto tengo que mantener la medida original, por lo tanto voy a acercar las partes hasta que los dos puntos que tocan el escote estén conectados, como se ve aquí, ¿sí? Con la parte posterior voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a trazar un rectángulo de 3 centímetros de alto, y de ancho va a medir la medida que tiene la curva de el escote posterior. Voy a trazar una línea auxiliar y nuevamente voy a cortar, ¿sí?, por esa línea para hacer la transformación, que es exactamente igual. Ubico en el vértice aquí, giro en un primer movimiento hasta que la base de mi rectángulo toque el vértice de la unión del hombro con el escote, y luego indistintamente, o sea, en dos movimientos particulares por separado, voy a hacer un primer giro hasta que el primer rectángulo toque el escote y nuevamente la otra porción de mi rectángulo toque el escote, así. Y vean que aquí hay una mínima diferencia. Yo voy a eliminarla conectando los dos vértices de esta forma. Voy a hacer una réplica para trabajar cada una de las partes y crear entonces sí el cuello completo. Fíjense que voy a hacer que esta línea quede totalmente vertical o a 90 grados, o sea, voy a girar hasta que se ubique de esta forma. Lo voy a conectar ahí, lo voy a colocar ahí. Esto va a ser entonces luego el hilo o el doblez de la tela cuando vaya a trabajar, ¿sí?, cuando lo convierta en patrón. Por ahora, por supuesto, como siempre les digo, esto es un prototipo. Ahora voy a tomar exactamente la parte posterior de la transformación, voy a hacer una réplica y lo voy a conectar aquí, lo voy a ubicar aquí de esta forma. Fíjense que lo que hice es llevar el lateral, ¿sí?, este es el lateral, con el lateral delantero, y voy a hacer lo mismo, voy a girarlo hasta que se conecten los dos laterales y quede el cuello de esta forma. Ubicamos bien, así, y queda conectado. Lo que voy a hacer es tomar de referencia esta figura que he creado y voy a trazar una línea curva. Fíjense que
mantenido el punto, voy a marcarlo con los nodos. Los puntos de conexión donde se genera la curva están puestos en el lugar correcto. Solo que no puedo hacer una forma recta, entonces he decidido hacer una curva. Para hacer la curva obligatoriamente necesito que esto baje, y cuando baja entonces lo que pierdo de aquí lo tengo que poner aproximadamente aquí. Esta medida la van a tener que hacer en, digamos, esta forma, esta figura, la van a tener que hacer hasta que se conecte, hasta que tome una forma realmente curva. Si ustedes ven que la curva que se genera es demasiado excesiva, entonces van a ir corrigiéndola, y por supuesto deben tener en cuenta que, vamos a verificar, que se mantenga, ahí tengo 3, que se mantenga la misma medida en la continuación del escote. Ven aquí casi un poquito más, 3, tengo que medir que todo mida, aquí hay un poquito más, tengo que sacarle, tendría que ir ahí debería ser lo ideal. ¿Ven? Tienen que fijarse que en todos los puntos, aquí hay un poquito menos, hay que alargar, voy a hacer un acercamiento. Aquí hay un poquito menos, tengo que llegar a los 3, ahí sería los 3. Entonces tomo mi trazo y lo hago de 3, siempre verificando que aquí mantenga los 3, ¿sí? Ustedes lo van a ir marcando hasta que logre, ahí se me desfasó. No voy a detenerme en eso porque me lleva mucho tiempo el video, se me hace muy largo. Pero ustedes tienen que tratar de que sea una constante, o sea, que no se desfase, que no sea más alto arriba o más bajo. Y entonces lo que tenemos que hacer es comprobar que el recorrido que hay aquí en la base sea exacto a los escotes, ¿sí? Porque yo estoy partiendo desde un rectángulo transformado y ahora he convertido en una curva. En realidad esto sería como una especie de boceto para el diseño, para no dibujar en el aire el cuello. Entonces tengo que verificar que las medidas sean las correctas. Para eso voy a tomar los mismos patrones y los voy a enfrentar de esta forma. Fíjense, los he unido por el hombro en la posición como si fuera a coserlos. Y entonces voy a proceder a comprobar que esta medida es la misma que el recorrido que hay aquí. Una vez más, cuando se trata de curvas, las figuras o las medidas pueden ser diferentes, pero pueden aún así mantener la misma longitud. Ustedes pueden tomar la cinta métrica y medir el escote total, que ya seguramente ya saben cuánto mide porque lo necesitaron para hacer la medida tomar las medidas para hacer esos rectángulos originales. Pero bueno, toman esa medida y luego toman la medida de la base del cuello, y si coincide, entonces nos encontramos con un patrón correcto, que igual aún así, aunque coincidan las medidas, recuerden, una vez más, se lo digo siempre, esto se tiene que probar en una tela previamente a cortar, porque nosotros tenemos medidas, pero no sabemos cómo se comporta de forma tridimensional una vez que está hecho tela. Entonces, una cosa es un patrón en papel y otra cosa es un patrón trazado en una tela. Las características de una tela pueden modificar por completo el trazado de un patrón. Y de hecho, un mismo patrón en dos telas distintas puede reaccionar diferente. Entonces recuerden siempre que vamos a hacer primero una prueba en tela. Yo voy a hacer una demostración dinámica de cómo sería el recorrido del escote en el patrón para verificar si realmente es la medida correcta. Voy a hacer un acercamiento colocando el centro de mi patrón de cuello coincidiendo con el centro del básico. Y lo que voy a hacer entonces es comenzar a girar el patrón como si estuviera realmente cosiéndolo, ¿sí? Hago el giro de esta forma. Voy girando, verificando que entonces cuando yo vaya a aplicarlo con costura, esto tiene que coincidir. Recuerden que el cuello, el escote delantero, va a tener aquí un drapeado. Llego al hombro y sigo girando, siempre pasando la línea roja, como ven ahí, voy a acercar. La línea roja tiene que pasar por el borde justo de mi
escote, así, hasta que llegue al final. Fíjense justamente que este cuello ha quedado un poco más grande. ¿Por qué pasa esto? Porque yo le he intensificado la curva. Le he hecho una curva muy intensa aquí y también aquí he bajado. Eso, al hacer una curva, cuando yo hago curvas o diagonales, estoy ampliando el recorrido. Entonces claramente me va a quedar más grande el cuello que el escote. Atención, es preferible restar aquí que quitar curva. Prefiero que tenga la curva. Entonces, cuando ustedes vean esto, no corten el patrón. Hagan una marca y cuando corten en la tela, lo prueban. Y si ven realmente que está bien, entonces lo van a cortar. Cuando yo haga la prueba en tela, voy a verificar entonces que esta medida aquí me queda bien en el cuello de la persona. Porque yo lo que estoy probando es cuello con escote. Pero no sé realmente cómo queda aquí el cuello, el cuello en el cuello propiamente humano de la persona. Y esto, si queda muy apretado, va a ser muy incómodo. Si quedara chico, entonces, ¿cómo lo corrijo? Voy a hacer un acercamiento aquí. La forma de corrección, ¿sí? Si esto quedara muy ajustado, me aprieta mucho, sería entonces, voy a hacer aquí el punto de ancla, sería aquí. Voy a liberar un poco, esto está muy cerrado, libero unos, a ver, tomo todo, perdón. Solamente voy a tomar estas 3 piezas y voy a liberar un poco así. Al hacer esto yo estoy alargando aquí. Lo mismo puedo hacer con la parte trasera. Sí, a ver, lo vamos a separar. En la parte trasera puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo liberar un poco. Sí, por supuesto yo voy a saber cuántos centímetros. Supongamos yo digo, necesitaría 7 milímetros más. Entonces yo le agrego al recorrido aquí 7 milímetros más, ampliando cada una de las piezas hasta que la persona le quede cómoda. Por eso es importante, como les dije, hacer una prueba, porque eso lo voy a verificar solamente con tela. Bien, así se verían entonces los patrones terminados. Aquí en la delantera entonces haríamos los pliegues. ¿Sí? Yo le di esta forma porque es lo que haría el formato cuando se pliega, pero ustedes seguramente si ponen los pliegues a su gusto van a tener que recortar. Siempre dejen bastante excedente de costura cuando se trate de drapeados y pliegues, porque nosotros los vamos poniendo de forma caprichosa a gusto. Y entonces después, si queremos, una vez que está conectado y con alfileres o con un hilván, recortamos el excedente y le damos la forma. ¿Sí? Una vez que ustedes drapean, colocan este patrón sobre el básico y verifican que la redondez se mantenga para que yo luego, cuando cosa el cuello que está aquí, no tenga ningún tipo de problemas en la conexión. Este es el cuello que yo tracé previamente, que lo vimos recién en delineado rojo. Aquí está el doblez espejado, colocado en el doblez de la tela, se va a ver de esta forma. Esto, por supuesto, se corta doble, ¿sí? Es doble, son 2 piezas, o sea, el cuello obligatoriamente va forrado. Tengo entonces la parte posterior, la falda, ¿sí? Aquí esta parte tendría que tener una forma curva, a ver si lo hace. Ahí está. Y en la parte inferior tengo la manga. Fíjense que el puño tiene que ser doble, igual que el cuello, pero por supuesto el puño lo hacemos con un doblez, o sea, se corta en el doblez de la tela para que tenga también, sea tela doble, o sea, que sea forrado. Y además aquí he dibujado de forma así, una sugerencia, unos 2 metros de largo por 10 de ancho para crear el lazo, que también es a gusto, es el largo que ustedes desean, pero más o menos es lo que yo consideré ideal para que sea un lazo vistoso, ¿sí? Y bien, aquí tenemos entonces terminado el modelo. Fíjense que el proceso no es complicado, tiene sus tiempos, sus pasos, por supuesto. Recuerden que aquí en la blusa se dejó una abertura que ustedes aquí la pueden, o sea, ustedes no cosen hasta el final, sino cosen, detienen la costura desde el bajo hasta
más o menos unos 14 centímetros, 12 centímetros, por supuesto lo van a medir en el cuerpo de la persona, y si lo desean no se lo colocan, perfectamente pueden coser hasta arriba y que el drapeado sea todo en una sola pieza, eso depende del gusto de cada uno. Espero que haya sido fácil, que haya sido comprensible. Ustedes, por supuesto, cualquier comentario, cualquier consulta sobre este modelo o cualquier otro pueden dejarlo en los comentarios aquí en el video. Saben que pueden seguirme en mis redes, tienen allí en la descripción de este video, tienen los links para que accedan a todas mis redes, las redes que ven aquí en los logos, ¿sí? Aquí arriba. Y recuerden que pueden solicitarme su modelo mediante una fotografía, preferentemente envíenme una imagen y, si es posible, de la parte posterior también, una imagen clara en la parte posterior, porque la interpretación, siempre las interpretaciones que hacemos de los modelos es a partir de la observación. Si yo tengo una buena imagen de lo que tengo que interpretar, es más fácil, ¿sí? Y bueno, el último consejo que les doy y que siempre les doy, recuerden siempre que esto es un prototipo y que lo que hacemos aquí es el proyecto en un plano. Se va a convertir en una prenda una vez que yo haya verificado que este plano está correcto, y para verificarlo es a partir de tela. No se puede hacer con papel esto, se tiene que hacer sobre tela. Lo prueban en una tela económica, verifican, corrigen, hacen todas las modificaciones necesarias y entonces sí están habilitados para recortar sobre, o cortar, justamente tizar y cortar sobre la tela real donde yo voy a hacer la prenda. Así que bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.